Veamos el estado jurídico de Kailasa. El estado jurídico de Kailasa es legítimo y está reconocido según el derecho internacional. Kailasa es un sujeto soberano del derecho internacional, poseyendo atributos distintivos derivados de la herencia del Pontífice Supremo del hinduismo, de la sucesión ininterrumpida y la revitalización de 21 antiguos estados soberanos hindúes e instituciones eclesiásticas hindúes, como el Swarnapeter Swarna Samaraya Sarvagnapitam y el Shyamala-Peter Sarvagnapitam. Además, Kanchi, Kailasa, Sarvagnapitam y otras 17. Instituciones históricas eclesiásticas soberanas del Sanatana hindú reciben reconocimiento consuetudinario por parte de las Naciones Unidas, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Además de esto, Kailasa cumple con todos los criterios para ser considerado un estado que se establecen en la Convención de Montevideo sobre los derechos y deberes de los estados. La Convención de Montevideo establece muy claramente 4 capacidades importantes para un estado, para ser reconocido como un estado. El punto número 1 comienza con una población permanente. Kailasa, por supuesto, tiene una comunidad bien definida de ciudadanos que están unificados por lazos culturales, religiosos e históricos, viviendo en los territorios soberanos de Kailasa. Segundo, territorio definido. Kailasa mantiene soberanía territorial que ha sido otorgada por varios países de todo el mundo. Tercero, gobierno. Kailasa tiene un gobierno muy bien establecido y funcional con capacidades administrativas. Y cuarto, capacidad para entablar relaciones con otros estados, como lo demuestran nuestros acuerdos diplomáticos con varias naciones indígenas, con varios municipios en Bolivia y en otros países del mundo. Kailasa participa activamente en relaciones internacionales. La Convención de Montevideo sobre los derechos y deberes de los estados establece muy claramente que la existencia política de un estado es independiente del reconocimiento por parte de otros estados. Por favor, tengan muy claro, la existencia política del estado es independiente del reconocimiento por parte de otros estados. Y esto enfatiza los derechos inherentes de los estados a la autogobernanza, a la integridad territorial y a la independencia política. Además de esto, la doctrina de la continuidad se aplica a Kailasa. El derecho internacional reconoce la personalidad jurídica de un Estado al reconocer su identidad. Esta perspectiva se extiende a periodos de anexión u ocupación, donde se considera que la personalidad jurídica de un Estado persiste, permitiendo su posterior establecimiento. Ejemplos históricos que datan del siglo XVIII incluyen casos como Portugal y Génova, y casos de restablecimiento de estados después del Congreso de Viena de 1850. Además, ejemplos como Polonia, Etiopía, Checoslovaquia, Albania y Austria durante y después de la Segunda Guerra Mundial sirven como otros casos modernos de restablecimiento de estados, ofreciendo evidencias adicionales para reconocer y preservar la personalidad jurídica de un estado a lo largo de un largo periodo de tiempo. Por la doctrina de la continuidad, los hechos legales. En el contexto de la historia del Estado soberano hindú del reino de Surangi, el sumo pontífice del hinduismo deriva todos los derechos soberanos y los poderes de la línea real como soberano de la herencia y la continuación de la sucesión ininterrumpida del reino de Surangi. El reino de Surangi, a través de la unificación de otros 20 estados soberanos hindúes y poco entidades históricas eclesiásticas soberanas, se convirtió en parte de los Estados Unidos de Kailasa, que así se convirtió en un estado jurídico soberano e independiente, con el sumo pontífice del hinduismo como soberano. Esto forma la base de cómo se ha establecido Kailasa y los derechos que están investidos en Kailasa. Veamos más detalles sobre la condición de estado de jure y de facto que disfruta Kailasa. Los 3 antiguos estados soberanos de Kailasa, a saber, el reino de Suryavamsa, el soberano de Petersburg, y el Shyamala-Peetam Sarvagna-Peetam, poseían todas las características de un estado en todo momento de la historia, aunque en varios momentos, temporalmente, perdieron el control de su territorio. Esto no niega la existencia de Kailasa. Según la doctrina de la continuidad en el derecho consuetudinario internacional, que establece muy claramente que los levantamientos y revoluciones dentro de un país, los cambios en las formas de gobierno, la extensión del territorio de un país y las medidas tomadas durante una ocupación militar no afectan la existencia de un Estado. Como Estado jurídico, Kailasa posee una personalidad jurídica internacional, lo que significa que puede celebrar tratados, unirse a organizaciones internacionales y presentar reclamaciones en todos los tribunales internacionales. Tal historia antigua ilustra que las naciones soberanas constituyentes y las entidades de los Estados Unidos
de Kailasa tienen una personalidad jurídica internacional, bien conocida en varios momentos dados, poseyendo tanto la condición de estado de jure como de facto, y su resurgimiento como Kailasa continúa haciéndolo hoy en día.